Ya puede iniciar. Perfecto, listo. Entonces, primero que todo, muy buenos días para todos. Mi nombre es Alexander Betancourt Salazar, soy residente tercer año de la Universidad de Antioquia y el tema que nos compete el día de hoy, vamos a hablar sobre el efecto de los anabólicos en las mujeres. Mi asesor para esta charla fue el doctor Jorge Aristizábal, al cual agradezco. Entonces, ¿por qué este tema? ¿Por qué anabólicos en mujeres? En realidad eso es algo curioso, fue como de una duda y una incertidumbre que teníamos. El doctor, aparte de ser ginecólogo, es una persona que es muy amante del deporte, y tras ver como últimamente algunos torneos o algunas imágenes corporales de algunas mujeres, decidimos ver cómo impacta esto en realidad en la salud de la mujer y cuál es el impacto también que esto puede llegar a tener a nivel deportivo. Entonces, quería traerles el día de hoy esta charla. Entonces, empezaremos observando en la pantalla una de las mayores representantes del fisicoculturismo femenino. En la mitad de la pantalla pueden ver a Yolanda Hughes, a la parte de la derecha Chizepsky Kim y al lado izquierdo de su pantalla Jocelyn Joning. Estas fueron tres campeonas mundiales de fisicoculturismo, cada una en su categoría más de los 80 kilogramos. Pero ¿cómo empezó todo esto? Entonces, cabe aclarar que los esteroides anabólicos, también conocidos como los esteroides androgénicos, son derivados sintéticos de la testosterona. Esa testosterona se caracterizó, se aisló y se sintetizó por primera vez en 1935. Los efectos biológicos de esta hormona en los tejidos diana se clasifican en gran parte en efectos androgénicos y en efectos anabólicos. Los efectos anabólicos de la testosterona incluyen aumento en la masa muscular esquelética, en la fuerza y la recuperación del ejercicio. Tradicionalmente, la testosterona y sus derivados como el cipionato, el propionanato y el enantato son los esteroides anabólicos androgénicos más prototipos o que más se han utilizado durante todo este tiempo. También en esta charla quería traer y hablar un poco sobre aquellas condiciones médicas o como los trastornos del desarrollo sexual, como la hiperplasia suprarrenal congénita, síndrome ovario poliquístico, y ver si en realidad estas patologías que pueden producir algún hiperandrogenismo nos van a brindar o le van a brindar a las pacientes alguna ventaja en las competencias, lo cual dilucidaremos más adelante. Entonces, algo parte como de la historia. Entonces, los primeros usos documentados de esteroides anabólicos androgenizantes con el fin de obtener ventajas en los deportes fueron con el equipo alemán de remo en 1952 y el equipo ruso de levantamiento de pesas en el año 1954. A partir de ahí, comenzaron los programas de detección de aquellos pacientes que utilizaban, de aquellos usuarios de esteroides y sus derivados en la década de los años 1960. Y fue solamente hasta 1974 cuando se prohibieron estos tipos de medicamentos. En los Estados Unidos, los esteroides anabólicos se han clasificado como una sustancia controlada en la lista 3 desde el advenimiento de la ley del control de esteroides de 1990. Y la ley se enmendó en 2004 y en 2014 se modificó con la adición de numerosos compuestos en la lista número 3 de eso. Y aquí podemos observar una gran lista de todos los esteroides anabolizantes prohibidos por la Asociación Mundial de Anabólicos, que la cual es la volasterona, el danazol, o algunos de los más conocidos como la nandrolona y la oxandrolona, las cuales ahorita podemos hablar un poquitico más a fondo. Entonces, se estima que aproximadamente 3.4 millones de estadounidenses de entre los 13 a los 50 años han utilizado esteroides en algún momento de su vida. Algunos estudios dicen que el 3.6% de los estudiantes de secundaria han consumido en algún momento esteroides. Si bien se conoce que el uso es más común en los hombres, hay una prevalencia estimada de por vida de 1.6 en las mujeres. Sin embargo, estos datos siguen siendo muy limitados, dado a que esta es una sustancia ilícita y no hay ensayos clínicos aleatorizados controlados que nos puedan en realidad liderar como esta epidemiología. Lo que más llama la atención es que esto viene en un auge y entre el grupo de las pacientes que están utilizando estos, aparente 1 millón van a desarrollar dependencia a los esteroides.
pero cuando vamos a ver que, por ejemplo, en Estados Unidos los esteroides son una sustancia que no es de comercialización, mucho menos acá en Colombia, da miedo saber de dónde derivan o de dónde se pueden llegar a encontrar todo este tipo de medicamentos o todo este tipo de sustancias eh, a las pacientes. Muchas veces son sustancias ilícitas que ni siquiera van a contener el componente farmacológico o que pueden contribuir o que pueden llegar a tener otro tipo de sustancias derivadas. Entonces, vamos a tener en cuenta que vamos a tener como dos tipos de esteroides anabólicos. Entonces, los derivados del 17 alfa alquilo, como la oxandrolona, la oximetolona y la fluoximesterona, y los derivados del 17 éster beta, que es el cipionato de testosterona, el enantato de testosterona, el heptilato de testosterona, el propionato, el decanoato, el fenpropionato y la dromostonolona. El fenpropionato de nandrolona es un esteroide anabólico androgénico de 18 carbonos y fue uno de los primeros esteroides anabólicos en ser usado como un agente antidopaje por atletas profesionales en los años 60. Este fue reconocido y fue prohibido en los Juegos Olímpicos por el Comité Olímpico en el año de 1974 y todos los esteroides son medicamentos, como habíamos dicho, ya de la lista 3 según la Confederación. Hay algunas indicaciones aprobadas por la FDA para el uso de estos esteroides anabólicos, si bien son pocas, podemos llegar a nombrarlas. En la mujer casi no vamos a encontrar, la mayoría de ellos, por ejemplo, hipogonadismo primario, pubertad tardía en los niños, pero también vamos a encontrar hipogonadismo hipogonadotrópico. Otras indicaciones de estos van a incluir la insuficiencia testicular primaria, que obviamente no nos va a competir, la orquitis, la torsión testicular, el síndrome de testículo en desaparición, y si, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter o como agentes quimioterapéuticos. Ya entrando en la parte fisiológica, entonces vamos a recordar que la testosterona se produce directamente de los ovarios y también a través de la conversión de andrógenos más débiles como la androstenediona y la dehidroepiandrosterona, que son sintetizados por los ovarios y las glándulas suprarrenales. En las mujeres jóvenes premenopáusicas, el ovario es responsable de aproximadamente el 25% de la producción de testosterona, mientras que el 75% se deriva de los andrógenos suprarrenales. Sin embargo, en las mujeres posmenopáusicas, el ovario se convierte en una importante fuente de producción de testosterona y su contribución puede llegar a aumentar incluso hasta el 50%. Aunque el ovario climatérico se atrofia y pierde su capacidad de sintetizar estradiol y folículos, este siempre va a continuar secretando andrógenos bajo la estimulación de las gonadotropinas. También se observa que las mujeres que ovulan, los niveles séricos de testosterona y androstenediona disminuyen gradualmente y pueden aumentar durante la fase folicular y van a alcanzar su punto máximo durante la fase preovulatoria. Entonces, se ha medido que los niveles séricos de androstenediona aumentan durante la fase lútea, mientras que las concentraciones de testosterona sérica van a permanecer estables. Se hizo un estudio del Framingham Hair Study, donde se encontraba que la mediana de los niveles séricos de testosterona, medidos por espectrometría de masas por cromatografía líquida, mostraban que en mujeres ciclistas sanas, entre los 19 a 45 años, esos niveles de testosterona total fueron de 23.7 nanogramos de cilitro en una fase folicular. La parte del ciclo donde más iba a encontrar un aumento va a ser en la fase ovulatoria, cuando se encontraban niveles de hasta 34.7 nanogramos, y que posterior ya en la fase lútea iba a comentar otra vez esa meseta de descenso con 28.5 nanogramos por decilitro. Pero entonces, bueno, ¿cómo van a actuar o cuál va a ser la forma en que esto va a llegar a desempeñar y a desarrollar todos los efectos anabolizantes? Entonces, tenemos que los andrógenos endógenos son responsables del crecimiento y desarrollo de los órganos sexuales en los hombres y de mantener las características sexuales secundarias. Los esteroides anabólicos endógenos, como la testosterona y la dihidrotestosterona, los esteroides anabólicos sintéticos, van a mediar su efecto al unirse y activar los receptores de andrógenos. Ya sea en el músculo esquelético, los esteroides anabólicos van a regular la transcripción de genes dianas que van a controlar la acumulación de ADN en el músculo esquelético necesario para el crecimiento muscular. Los esteroides anabólicos también regulan y aumentan en el número de receptores de andrógenos,
lo que va a permitir una mayor intensidad de entrenamiento y por lo tanto va a contribuir indirectamente al aumento en el tamaño y la fuerza muscular. También tiene un efecto estimulante en el cerebro a través de sus diversos efectos en los neurotransmisores del sistema nervioso central y se ha observado que la testosterona también puede impartir efectos anticatabólicos a través de la inhibición competitiva de los receptores de glucocorticoides, reduciendo así la síntesis de proteína durante la actividad física estresante que puede ayudar con la recuperación del ejercicio. ¿Cuáles son las vías de administración? Entonces, acá traigo una de las más publicadas, de las que en algunos ensayos podemos encontrar. Como les dije, hay estudios muy limitados y muy poca evidencia, y sobre todo en el que muestran la forma de ingerir estos ciclos. La mayoría de estos ciclos o la mayoría de programas anabólicos de estos usuarios van a ser piramidales, van a durar en su mayor parte de 6 a 12 semanas, es un aumento gradual hasta la mitad del ciclo, es decir, hasta la sexta o la tercera semana, según el que ellos realicen, y posteriormente empiezan con un descenso gradual. Normalmente se hace 3 meses antes de una competencia para así poder depurar todo el medicamento, todo el fármaco, y así evitar pues como algún control positivo en las competencias donde lo tienen prohibido. Entonces, unas formas de administración va a ser el cipionato de testosterona, el cual se administra de 50 a 40 200 miligramos por vía intramuscular, 1 a 4 veces al mes para el hipogonadismo primario y para el hipogonadismo hipogonadotrópico. Recordemos que estos son muchas veces extrapolados los valores. El undecanoato de testosterona se administra como una dosis inicial de 750 miligramos, luego otros 750 4 semanas después de la primera dosis, y 750 nuevamente posterior, administrado en intervalos de 10 semanas entre cada dosis. También vamos a encontrar el gel de testosterona transdérmica y otros geles de testosterona, los cuales se van a administrar pues, según la indicación. Ahora vamos a hablar algo sobre los efectos metabólicos de la terapia con testosterona. Cabe resaltar que no todo es el mundo deportivo, que no todo es de pronto satanizar este tipo de medicamentos o fármacos. Hay algunos estudios, como ya le dije, y la FDA tiene algunas indicaciones en las cuales lo aprueba. Por ejemplo, hay algunos estudios de reemplazo de testosterona en dosis fisiológica en mujeres con deficiencia de andrógeno debido a comorbilidades médicas. Y eso ha mostrado algunos beneficios, efectos sobre la composición corporal, y se realizó un estudio de 6 meses de testosterona transdérmica, parches de 4 miligramos 2 veces por semana en mujeres infectadas por VIH que tenían una deficiencia de andrógenos y 10% de pérdida de peso. En este estudio lo que se encontró fue que hubo un aumento en la masa muscular y el músculo y aumento de la fuerza, y se trajo en alguna mejora de la función muscular. También se han realizado algunos ensayos clínicos donde han evaluado la eficiencia del reemplazo de testosterona en pacientes con hipopituarismo, y se realizó un estudio en 12 meses en las mujeres con deficiencia de andrógenos por esta causa, y la administración de parches de testosterona de 300 microgramos día se asoció con un modesto aumento en la masa libre de grasa y en el área muscular. Entonces, creo que un medicamento bien usado según la indicación puede traer pues, como algunos beneficios. Ahora, ¿cuál es el efecto metabólico de los esteroides en la vasculatura? Entonces vamos a encontrar que en la expresión de la señalización y la regulación de la función vascular de estos va a ser compleja, va a depender mucho del tipo de receptor. Entonces, como podemos ver en pantalla, los receptores alfa van a tener un efecto protector en la respuesta de injuria vascular y en la aterosclerosis. Produce una vasodilatación en la vía del óxido nítrico sin tasa endotelial y promueven la proliferación, migración y repitalización. Los receptores beta van a tener una regulación de la función vascular y la presión arterial, y los receptores de estrógeno ligados al G van a tener vasoconstricción y va a promover la formación de ateromas e inflamación. Entonces, los receptores de andrógeno lo que van a hacer es expresarse en el endotelio vascular y en el músculo liso. Como les digo, pueden tener un efecto protector, ya que se ha demostrado que las pacientes que han tenido enfermedades han tenido cardiopatías, puede tener un efecto cardioprotector después de la isquemia por la vía de upregulation de los receptores adrenérgicos alfa-1 cardíacos. Recordar también que la testosterona induce la migración de leucocitos vía extrínseca por la activación
de receptores de andrógeno y robos generados. En la parte de la composición corporal, entonces, el uso de esteroides anabólicos androgenizantes para aumentar la masa magra y la fuerza muscular es común en la élite de deportes femeninos. De hecho, los andrógenos son la clase más común de agentes utilizados para el dopaje por deportistas élites. Los efectos de estos anabólicos sobre el rendimiento físico de las mujeres no han sido ampliamente estudiados, pero se ha informado que hay hombres que abusan de estas sustancias administrando andrógenos que son 10 a 100 veces la dosis terapéutica que se prescribe para el hipogonadismo. Y algunas atletas femeninas han tomado la misma dosis similar que los atletas masculinos. Los esteroides en las atletas femeninas se hizo un estudio durante 4 años en el cual se evidenció que mejoró la distancia de lanzamiento de peso de 4.5 a 5 metros y la distancia de lanzamiento de disco de 11 a 20 metros. Mientras que en eventos de carrera, los atletas que usaron esteroides fueron 4.5 segundos y 7 a 10 segundos más rápidos, tanto en los 400 metros y en los eventos de 1500 metros respectivamente. Entonces ya vemos que estos esteroides van a tener una influencia tanto en el peso corporal, la fuerza de presión y disminución de la pérdida de grasa, mejorando así el rendimiento y la capacidad atlética de todos sus usuarios. Ya en la parte de piel y pelo, entonces los andrógenos interactúan con la unidad pilosebácea en los que tienen predisposición y pueden generar alopecia a largo plazo, especialmente pérdida leve frontotemporal en el 33% de los pacientes. Puede usarse inhibidos de la, pueden usarse inhibidos de la 5-alfa reductasa, pero esto no se ha tenido muy buenos resultados como para aumentar la densidad del pelo y la tasa de crecimiento. Ya en el sistema reproductor, entonces vamos a tener que estos se asocian con el aumento de la testosterona con cambios de la hormona pituitaria en las concentraciones esperadas de testosterona. Esto va a disminuir las concentraciones de estrógenos hasta inclusive 70 hasta 301 picomol por litro, con una disminución de proteínas unidores de hormonas sexuales también. Tiene que como fin, la terapia con testosterona debe estar asociada a reducir los niveles de LH y FSH. Las usuarias de este tipo de fármacos van a tener un cese en la menstruación casi a los 6 meses aproximadamente. Se desconoce nuevamente cuándo esa función ovulatoria puede volver a colocarse en su estado normal. Estas usuarias también van a tener alargamiento del clítoris en un 20% a los 6 meses de iniciar sus terapias, consiguiendo una longitud máxima de 4.6 centímetros al año. Vamos a tener también algunos cambios en vagina. Se ha mostrado que hay algunos cambios en la pérdida de nivel endometrial, encontrando un endometrio en el 50% proliferativo y en el otro 50% atrófico. Y solamente se ha identificado pues, como un caso de adenocarcinoma endometrial en las pacientes que han utilizado estos tipos de esteroides. A nivel ovárico, se encuentra que van a tener una hiperplasia estromal y va a aumentar el volumen de los ovarios. También se dice que estos pacientes pueden llegar a presentar con mayor, pues mucho más común síndrome ovario poliquístico, y en las mamas vamos a encontrar que hay una disminución del tejido glandular, aumento del tejido conectivo fibroso y que va a disminuir la incidencia de cáncer de mama. En la parte de fertilidad no se disponen datos sobre el tiempo de ovulación espontánea después de la suspensión. El efecto del tratamiento prolongado con testosterona exógena en la función ovárica es incierta y han habido informes de una mayor incidencia de ovarios poliquísticos. En la parte de la voz vamos a encontrar cambios similares a los que ocurren en la pubertad, con una disminución en la frecuencia de esta. Los efectos psicológicos y cognitivos, vamos a encontrar que los receptores de andrógenos y estrógenos están distribuidos por todo el sistema nervioso central y el tratamiento con la testosterona puede generar algunos cambios, entre los cuales más se ha podido evidenciar son la labilidad emocional, los trastornos del estado de ánimo y una autoconfianza elevada y posibles síntomas psicóticos. También se ha demostrado por medio de resonancias que hay un aumento de la sustancia gris y un aumento del grosor cortical bilateral en el giro postcentral, en el área frontal del lóbulo derecho y en el parietal infralingual. Ya como algunos cambios hematológicos, todas las formulaciones de testosterona van a aumentar la concentración de hemoglobina y el hematocrito, pero raramente el índice eritrocitario.
Y como riesgos potenciales, los que más nos van a llamar la atención o los que más debemos cuidado son los factores de riesgo cardiometabólicos, ya que estos pueden presentar cambios en la sensibilidad de la insulina, cambios en el perfil lipídico, vamos a tener aumento de la producción de citoquinas inflamatorias, podemos concurrir también con policitema y una agregación plaquetaria. Aquí podemos ver cómo el perfil lipídico, los parámetros van a estar alterados. Más adelante hablaremos con más detenimiento de estos. Y como la presión arterial, algunos estudios han mostrado un aumento de la presión arterial sistólica hasta 12 milímetros de mercurio al año con el uso de testosterona, pero sin cambios significativos en la presión arterial diastólica. Entonces, ¿qué efectos adversos podemos ver en las usuarias de estos fármacos? Entonces, vamos a tener desde eventos cardiovasculares en los cuales podemos encontrar cardiopatía coronaria, miocardiopatía e hipertensión, las alteraciones endocrinas y metabólicas, como los decíamos previamente, con una disminución del colesterol y HDL en el 6% de los casos, una hiperlipidemia en el 6% también. También vamos a ver una hipocalcemia, aumento en los triglicéridos séricos, un aumento en el nivel de la hormona estimulante, la TSH, y concentración plasmática de estradiol, pero vamos a encontrar una disminución de la libido y ginecomastia en el 3% y su foco y aumento del peso solamente en el 2%. Algunos efectos gastrointestinales, los más comunes van a ser gingivitis en el 9% menos, aumento de las bilirrubinas séricas, pruebas anormales de la función hepática, disminución del apetito, disgeusia, enfermedad por reflujo gastroesofágico y hemorragias gastrointestinales. A nivel genitourinario, estas pacientes van a poder padecer dolor pélvico crónico, incontinencia urinaria, aumento en las infecciones del tracto urinario y sensibilidad genital. A la parte hematológica podemos encontrar efectos adversos como la policitemia, la parte neuromuscular y esquelética. Los efectos adversos más comunes son las mialgias en el 7% de los casos, un cierre epificiario temprano cuando se toma antes de finalización de la pubertad y dolor en las extremidades, rupturas de tendones o crecimiento anormal del hueso y hemartrosis. Neuropsiquiátricos, vamos a encontrar la habilidad emocional, trastornos del estado de ánimo graves, anosmia, dolor de cabeza, depresión, nerviosismo, dolor corporal, insomnio, violencia y comportamientos agresivos. La parte dermatológica, ampollas en piel, acné vulgar, escoriación nasal, dermatitis de contacto, erupciones cutáneas y prurito. Y en la parte renal vamos a tener que dar un aumento de la creatinina sérica, frecuencia de la mección, que serían como los desenlaces más importantes. Entonces, como ya hemos empezado, pues bueno, estos son uno de los efectos adversos más comunes o los más descritos en la literatura con el uso de estos anabólicos. Ahora quería traer algo, saliéndonos ya como de toda la parte exógena, sino hablar algo del hiperandrogenismo endógeno y de ver si en realidad los efectos de esas contracciones elevadas podrían tener algún condicionamiento o mejorar el rendimiento de las atletas con las atletas controles o que tuvieran pues como unos parámetros de andrógenos en niveles meta. Entonces vamos a hablar algo sobre el panorama histórico. Y es que los trastornos del desarrollo sexual han atraído en los últimos años una mayor atención en el mundo del deporte. Esto surgió desde los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, cuando surgieron preocupaciones sobre la apariencia masculina de varias atletas femeninas. El Comité Olímpico, para asegurarse de que los hombres no intentaran competir con mujeres, se hizo cumplir la verificación del género, el cual continuó hasta los años de 1990. Durante su aplicación, las pruebas de verificación de género identificaron varios atletas con trastornos de desarrollo sexual no diagnosticados previamente, lo que resultó en varias descalificaciones de muchas competencias. En pantalla pueden ver uno de los casos creo, más representativos y es el de un corredor de media distancia sudafricano, se llama Caster Semenya. Esta mujer, aunque fue absuelta de cualquier dopaje con esteroides anabólicos, la señora Semenya fue sometida a pruebas de verificación de género después de ganar los 800 metros de carrera en el Campeonato Mundial de 2009 en Berlín,
cuando su constitución masculina hizo muchos dudar sobre su sexo. Aunque los resultados de la prueba de verificación de género no fueron hechos públicos, se cree que tiene un trastorno de desarrollo sexual que es responsable de la elevación de niveles endógenos de testosterona. Con este caso, el gobierno sudafricano lo que presentó una denuncia de derechos humanos y una denuncia ante las Naciones Unidas, argumentando que las pruebas de verificación del género de Semenya ordenadas por la Asociación Internacional de Federación de Atletismo fueron discriminatorias. Y esto finalmente llevó a esta asociación a absolver a Semenya y permitirle reanudar competencias en el año 2010. Este caso y otros similares han motivado al Comité Olímpico Internacional a revisar sus políticas sobre la equidad en los deportes femeninos y la inclusión de los atletas con trastornos de desarrollo sexual en los diversos eventos deportivos. Entonces, para el abril de 2011, el Comité Olímpico Internacional revisó sus políticas para permitir que las atletas con estos tipos de trastornos de desarrollo sexual o hiperandrogenismo participen en competencias internacionales, competencias siempre y cuando sus niveles de testosterona sérica circulante estuviesen por debajo del límite para hombres, el cual es menor a 10 nanomoles por litro. Pero ellos decían que la excepción a esta regla incluía a aquellas mujeres que son resistentes a los efectos de la testosterona o que se sometieran a intervenciones para reducir los niveles séricos de testosterona, es decir, que se sometieran a estas pacientes a una orquiectomía o medicamentos supresores de hormonas. Finalmente, gracias a Dios, el tribunal también dictaminó que exigir a las atletas que se sometan a un examen médico o un procedimiento para bajar los niveles de testosterona para que puedan competir es injustamente, no está bien justificado y es un acto discriminatorio. Como resultado, el panel de jueces del Tribunal de Arbitraje Deportivo suspendió esta política en el año 2017, para que así el Comité Olímpico y el Comité Internacional de Atletismo pudiesen encontrar evidencia sobre que los niveles de endógenos elevados de testosterona confieren una ventaja competitiva. Entonces, el hiperandrogenismo endógeno en realidad tiene un impacto en la masa magra y en el rendimiento muscular. Entonces, recientemente hay datos que muestran una prevalencia significativa y mayor, más o menos unas 140 veces, de trastornos del desarrollo sexual del paciente usuario de sujetos 46XY con hiperandrogenismo en atletas femeninas en comparación con las mujeres en población general. Dado a esto, la Liga Internacional de Atletismo agrupa este tipo de desarrollos en dos categorías. Unos, aquellos que no otorgan ninguna ventaja sobre otras atletas femeninas, como pueden ser anomalías cromosómicas como el síndrome de Turner. Y dos, aquellas que puedan otorgar algunas ventajas, pues les permite participar en las competencias. Estos van a ser las pacientes con síndrome ovario poliquístico, hiperplasia suprarrenal, deficiencia de alfa-5 reductasa, entre otras. A diferencia de los efectos ergogénicos observados con el uso de esteroides exógenos, los beneficios de niveles más altos de andrógenos endógenos sobre los rendimientos competitivos siguen sin estar claros hasta el momento. Entonces vamos a hablar algo de estas características y vamos a encontrar que el síndrome ovario poliquístico se encuentra en el 31% de los atletas élite. Van a tener un perfil clínico o bioquímico que sugiera este. Y esto va a exceder la prevalencia estimada que va solamente del 4 al 12% de la población general. Recordemos que el síndrome ovario poliquístico es la endocrinopatía más común entre mujeres en edad reproductiva y se va a caracterizar por síntomas clínicos o bioquímicos, el hiperandrogenismo y la disfunción ovulatoria y ovarios poliquísticos pues, en la imagen ultrasonográfica. Algunos estudios sugieren que el SOP es el trastorno endocrino reproductivo más común entre las atletas olímpicas, inclusive mayor que la amenorrea hipotalámica, que a menudo resulta de la deficiencia calórica. Hasta el momento hay evidencia limitada de que el hiperandrogenismo en mujeres con SOP podría tener efectos beneficiosos sobre la composición corporal y el rendimiento físico. Sin embargo, hay algunos estudios, en realidad, de baja a moderada calidad, en los cuales, por ejemplo, se hizo un estudio de casos y controles de 80 mujeres
40 tenían SOP, 40 eran controles sanos. Las mujeres con síndrome ovario poliquístico demostraron una mayor musculatura, una mayor fuerza, evaluada con un RM de press de banca y pruebas de fuerzas de agarre isométrico, en comparación con el grupo control, las cuales eran independientemente de la composición corporal. Otro de los casos es la hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces recordemos que la hiperplasia suprarrenal es un grupo de enfermedades autosómicas recesivas, donde hay un trastorno que abarca las deficiencias enzimáticas en la vía de la esteroidogénesis suprarrenal, que conduce a una alteración de la biosíntesis del cortisol. La mayoría de estos casos se deben a la deficiencia de la 21-hidroxilasa, que se caracteriza por la alteración en la producción de cortisol y aldosterona, y una producción excesiva de andrógenos. Dado que los andrógenos promueven la masa magra y la fuerza muscular, es concebible que las mujeres Van con a pasar ahí hiperplasia. por ¿Aló? todas las casas. A ver. Entonces, como les decía, es Bueno, concebible que las, pues, que las mujeres con mañana. de hiperplasia suprarrenal puedan tener una ventaja competitiva sobre sus contrapartes. Se realizó un pequeño estudio observacional que comparó la fuerza muscular voluntaria de 18 niñas con hiperplasia suprarrenal de los 4 a los 12 años de edad, con 78 controles sanos de la misma edad, y encontraron que las niñas con hiperplasia suprarrenal clásica tenían una fuerza muscular significativamente mayor en comparación con niñas de edad comparables. Otro mecanismo por el cual los andrógenos podrían mejorar la capacidad atlética y la resistencia es promoviendo la eritropoyesis, y de hecho un estudio reciente demostró una asociación positiva entre los niveles séricos de andrógenos y el hematocrito en mujeres. Por el contrario, por eso decíamos que requieren más estudios para poder legislar de forma adecuada esto, es que se ha sugerido que las deficiencias en el cortisol y la producción de epinefrina por las glándulas suprarrenales podrían tener una reducción en la respuesta de la glucosa al ejercicio, lo cual podría llegar a limitar el rendimiento físico de estas atletas. Y también que los medicamentos que se usan para tratar la hiperplasia suprarrenal, en particular los glucocorticoides, pueden afectar negativamente el rendimiento físico debido a su efecto catabólico. El síndrome de insensibilidad a los andrógenos en individuos 46XY, obviamente, es la pérdida de función del gen que codifica el resultado del receptor de andrógenos en el síndrome de insensibilidad. Esos pacientes tienen testículos funcionales y producción normal de testosterona, pero sus receptores de andrógenos no responden a la testosterona circulante. Esto va desde un fenotipo completamente femenino a un fenotipo masculino con infravirilización o esterilidad. Los pacientes con insensibilidad a los andrógenos completos se crían como niñas y generalmente llaman la atención cuando se presentan con amenorreas primarias. Los datos sugieren que la frecuencia de la síndrome de insensibilidad a los andrógenos completos entre los atletas es de 1 en 421, en comparación con la incidencia de 1 en 20.000 en la población general. Sin embargo, a pesar de tener suero circulante o concentraciones de testosterona en rangos masculinos, los pacientes con esta patología son insensibles a los efectos anabólicos de los andrógenos. De hecho, los estudios han demostrado que tienen una menor masa libre de grasa que los controles masculinos y su composición corporal general es similar a los controles femeninos XX. Diferente al síndrome de insensibilidad parcial, donde estos podrían tener alguna ventaja competitiva, dado que los receptores de andrógenos responden parcialmente a andrógenos circulantes. Por último, vamos a hablar sobre el deficiencia de 5-alfa reductasa. Entonces, son usuarios o individuos 46XY. Recordemos que es una condición autosómica recesiva en que pacientes van a tener testículos funcionales bilaterales y testosterona normal, una producción normal, y van a tener un deterioro en la virilización durante la embriogénesis debido a defectos en la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Recalcar que la dihidrotestosterona se une al receptor de andrógenos con alta afinidad y es responsable de la masculinización de genitales externos. Por lo tanto, los genitales externos a menudo son predominantemente femeninos al nacer en esta condición.
Sin embargo, el rasgo de subvirilización va desde un hombre completamente con microfalo y hipospadias a completamente femenino con clitromegalia o no cogenitales normales femeninos. En estos usuarios, la masculinización normal del músculo es visto en la pubertad. Por ende, muchos pacientes con deficiencia de 5-alfa reductasa se plantean inicialmente como mujeres, pero muchos cambiarán su identidad de género a masculina en la pubertad. Sin embargo, algunos casos de deficiencia de 5-alfa reductasa no diagnosticados previamente en deportistas jóvenes de élite eh, van a tener solamente evidenciados cuando algunas de sus pruebas van a encontrar niveles de testosterona en suero en rango masculinos que varían entre los 520 a los 640 nanogramos decilitro. Entonces, hablando de estos tipos de patologías, el déficit de 5-alfa reductasa, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, la hipertrofia suprarrenal y el síndrome ovario poliquístico, todavía no se ha encontrado una evidencia clara que diga que estas deportistas o aquellas pacientes que tengan estas patologías puedan tener un aumento del rendimiento. Si bien algunos estudios han demarcado que pueden tener alguna ventaja, falta abundar y tener unos ensayos clínicos controlados o mucho más precisos para poder dictaminar eso y que pueda el Comité Olímpico Internacional tener influencia en esto. Ahora, vamos a hablar sobre los anabólicos más usados o que más se comercializan, los cuales van a ser la nandrolona, la oxandrolona y últimamente vienen con mucho ímpetu, mucho auge, los moduladores selectivos de los receptores de andrógenos. Entonces vamos a empezar hablando de la nandrolona, el cual la 19, más conocido como 19-nortestosterona, es un esteroide anabólico que se sintetizó por primera vez en 1950. Una de las principales diferencias bioquímicas entre la nandrolona y la testosterona es la situación de un átomo de hidrógeno en el grupo metilo del carbono 19 de la testosterona. Un cambio que imparte una relación favorable miotrófica anabólica de casi 11.1. Esa relación miotrófica anabólica es un estudio en el cual querían comprobar cuál era el efecto anabólico que tenían todos esos esteroides. Inicialmente se hacía midiendo o pesando la fuerza del músculo de los pisopélvicos con el nivel y el volumen testicular. Entonces, nandrolona se administra mediante una inyección intramuscular y se metaboliza de manera similar a la testosterona, con una conversión en 3 norandrosterona por 5-alfa reductasa. Y a diferencia de la dihidrotestosterona, este metabolito tiene un débil afinidad en la unión del receptor de andrógenos, por lo cual se han realizado algunas investigaciones en la nandrolona para ver en qué situaciones clínicas o algunos trastornos catabólicos crónicos como la anemia o el desgaste muscular secundario a hemodiálisis, EPOC o VIH podrían tener de pronto alguna incursión clínica. También podría servir para aumentar los efectos de la testosterona para mejorar la composición corporal y posiblemente disminuir el riesgo de diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. La oxandrolona, conocida por su nombre químico, el cual es 17 beta hidroxi, 17 alfa metil, 2 oxa, 5 alfa androstano, 3 ona, se sintetizó por primera vez en 1962, caracterizada por una modificación en la estructura básica de la testosterona para incluir una sustancia, una sustitución de un átomo de oxígeno en lugar del grupo metileno en la posición del carbono 2 en el anillo de esteroides. Esta molécula tiene un grupo 17 alfa alquilado en la posición del carbono 17 que evita la desactivación de este esteroide por el metabolismo hepático de primer paso, lo que va a permitir su administración oral. Si bien se ha observado elevaciones leves en las transaminasas hepáticas, la oxandrolona no se conoce con efectos secundarios a nivel hepático significativos, como sería colestasis, peliosis hepática o adenomas hepáticos, y va a tener una activación miotrófica androgénica igual a la oxandrolona, pero esta va a ser de 10 a 1. Y ya los moduladores selectivos del receptor de andrógenos, en la búsqueda por desarrollar agentes que tengan efectos anabólicos selectivos sin ninguna acción androgénica, estos aparecieron a la luz.
Se dice que las características ideales de estos SARM incluyen una buena biodisponibilidad oral, una especificidad en el tejido y efectos mínimos fuera de su objetivo diana. Los SARM no esteroideos comprenden un grupo de compuestos químicamente diversos, en los cuales el desarrollo basados en análogos de quinolinonas, arilpropionamida, hidantoína y tetrahidroquinolina. Su selectividad tisular surge de su selectividad a los receptores anólicos, mientras que al mismo tiempo evita la acción como un sustrato para las enzimas de la aromatasa y O5-alfa reductasa. Entonces, como conclusiones que podríamos sacar, uno, faltan muchos estudios en población femenina. Dos, que los esteroides anabólicos han estado sujetos a publicidad adversa y percepciones negativas debido a las asociaciones con el dopaje en los deportes y el uso por parte de atletas recreativos. Sin embargo, hay muchas afecciones clínicas en las que la administración de estos ha demostrado mejoras clínicamente significativas en la masa muscular y en la fuerza, en el estado nutricional y la resistencia ósea, lo cual habría que verlo pues con lupa y seguir investigando para proporcionar una información mucho más idónea. Y tres, sigue siendo yo creo que ya un problema de salud pública en el cual no hay una buena legislación o regulación de estos tipos de fármacos, pero los usuarios siguen consiguiéndolas a pesar de que no conocen los efectos adversos, no están respaldados por un médico que los pueda tener unas buenas indicaciones y esto es lo que va a derivar en los efectos adversos en los pacientes. Para finalizar, esto es un corto video del microlimpial en el cual podemos observar los diversos cambios, tanto corporales, en todas estas atletas. Podemos evidenciar los diferentes cambios corporales que los usuarios de este tipo de anabólicos pueden llegar a presentar. Podemos ver cómo a nivel facial hay una hipertrofia del macetero y de toda la parte maxilar en muchas de las competidoras. Y obviamente una masa magra y muscular que sin este tipo de medicamentos o ayudas no podría ser llevada a cabo. Bueno, esto era algo de lo que les traía de los anabólicos en la población femenina. No sé si tienen alguna duda, pregunta o algún aporte. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, muy bien usted. Bien, gracias Alex. En el chat el doctor Fabio Sánchez te felicita por la presentación, que es muy actual, pues y la influencia que tiene en el deporte y muy utilidad, con mucha utilidad por los riesgos que ello genera. Yo quería aprovechar antes de que se nos acabara el tiempo en estos minuticos, que nos contaras más o menos para resumirle a los colegas, estudiantes que se encuentran conectados, si existe en el momento alguna indicación de uso de testosterona, sobre todo porque tu presentación vino muy pertinente con la alerta que sacó INVIMA y que sacó FECOLSOC por el uso indebido de los peles de testosterona. Entonces, en el momento, hoy en día, en la práctica ginecológica, indicación de uso de testosterona en pacientes. Como le digo, en la paciente femenina, bueno, pues como le inicialmente habíamos dicho, que los pacientes con testosterona, aquellos que tenían un déficit en la causa masculina de orquilmitis o que tenían alteraciones en el desarrollo, una pubertad diferida, es donde más vamos a encontrar pues como la utilidad de uso de estos testosterona. No sé, profe, si de pronto usted tiene alguna otra voz de la que yo más tengo presente.
Hola. No. Hola, profe. No, pues que aquí estoy con Laura porque yo no puedo conectarme por Teams, que no sé por qué se les ocurre trabajar con Teams. No grabemos las reuniones, ¿no? Pero no jodan más con Teams. No puedo poner. Bueno, no, mire, pues lógicamente no vi nada, pero Alex nos había contactado y habíamos quedado pues en que presentara este tema que era muy interesante. La pregunta de Luisa es, yo creo que en ningún caso. La testosterona no debe ser usada en mujeres practicantes en ningún caso. Yo tengo algunas excepciones. Por ejemplo, cuando se pierden los ovarios tempranamente, hay una insuficiencia ovárica quirúrgica, los 30 nanogramos por decilitro de testosterona normales de una mujer, pues se pierden junto con la pérdida del estradiol y se podría complementar en concentraciones muy bajas, pues sería un papel un poquito fino de la testosterona sin saber muy bien hasta dónde pues funciona biológicamente de manera detectable en el plano clínico. Pero podría ser una indicación, una mujer muy joven con pérdida gonadal, con insuficiencia ovárica por cirugía, pues podría pensarse en algún suplemento muy preciso de testosterona. El uso que se le ha dado, que hemos discutido tanto con respecto a la pérdida de la libido en la menopausia, ya pues la cantaleta está clara. En la menopausia no hay caída notable de la testosterona circulante porque la gónada del ovario sigue produciéndola casi en la misma concentración de la mujer joven por el hecho que la LH se dispara y el estroma ovárico sigue funcionando durante unos años. De tal manera que el argumento hormonal de la caída de la libido en la menopausia es irreal, pues es un invento. Habrá otras razones para esa caída de la libido, pero no es un papel hormonal. Entonces, la respuesta en general es no hay una indicación clara, pues como sustancial para el manejo de testosterona en mujeres, con excepciones muy precisas. No sé si Lisa quiere comentar algún otro aspecto al respecto. Pues como no vi no sé qué más argumentar. No, profe, Alex hizo una muy buena revisión, pues como del efecto de los esteroides en las mujeres, sobre todo deportistas, pero creo que es importante que en esta reunión, pues como que dejemos claro lo que Alex ya venía comentando, y es que uso farmacológico de testosterona para algún diagnóstico femenino en este momento, digamos que no hay aval y que es importante. Y ahorita había una mano levantada, creo que era la doctora Lorena, que ya le vamos a dar paso, y la profe Liliana, porque en este momento la recomendación hoy en Colombia a partir del comunicado de INVIMA fue el retiro de todas las mujeres que tienen el chip, pues o el inserto de testosterona para su retiro por fraudulencia. Entonces es importante que lo sepamos porque desafortunadamente mucho personal médico, ginecólogos, y médicos de otras especialidades, en un intento de aprovechar los beneficios, entre comillas, de la testosterona, como muy bien Alex había mencionado, estaban formulando, estaban poniendo los chips en las mujeres. Digamos que hoy en día sabemos pues los efectos secundarios que ya Alex mencionó, pero sobre todo que es un medicamento que se considera para Colombia fraudulento. Y en el chat está la doctora Liliana y el doctor Héctor. Si quiere, profe Lilia, adelante, y luego el doctor Héctor. Profe Lili, no le oí. Se le escucha muy mal. Buenos días. Ahora sí. Bueno, voy a tratar de hablar entonces más duro. Básicamente, el consenso del uso de testosterona en mujeres que es de 2019, aunque muestra que una eficacia solamente para pacientes en posmenopausia con deseo sexual hipoactivo, de deseo sexual, habla pues como de que no hay estudios de seguridad a largo plazo. Entonces limitan el uso solo a 6 meses y haciendo medición de niveles de testosterona que no se pasen de lo supra pues, fisiológico, y como no hay evidencia, pues no se pudiera usar a más tiempo. El INVIMA lo prohíbe, no hay ninguna indicación pues para su uso en mujeres, y ya pues con esta nueva, digamos, alerta que están generando,
pues obviamente los pellets que se están utilizando off-label, digamos, sin registro INVIMA, pues ya las mujeres tendrían que estar alertadas pues, en cuanto a que no hay datos acerca de su seguridad con relación a lo metabólico o riesgos pues, en el largo plazo desde lo cardiovascular. Entonces, sí, era como eso, o sea, aunque se ha utilizado, no está probada su eficacia, no está probado por el INVIMA. Muchas gracias, profe. El doctor Héctor tiene la mano levantada. Aló, ¿me escuchan? Sí, doctor. Listo. Bueno, doctor Alex, muchas gracias por la presentación. Parece muy completa y amplio el espectro pues, del tema de los anabólicos en este caso. Y bueno, yo soy especialista en medicina deportiva y me parece interesante destacar que el ámbito del enfoque que se hace en la presentación está obviamente más documentado en el tema del deportista de alto rendimiento y competencia. Sin embargo, la preocupación cotidiana que nosotros tenemos es que el usuario de gimnasio, la chica que quiere tener, pues en términos populares, verse más rayadita o tener más músculo, está haciendo uso indiscriminado de este tipo de ayudas, pues. Y lo más preocupante es que no son las explícitas donde uno encuentra el andrógeno, pues, digamos, medicado, que tiene una caracterización farmacológica y su nombre es un andrógeno, sino lo que hay oculto en las proteínas que se venden en los gimnasios. O sea, todos sabemos que el INVIMA no hace una regulación sobre los productos que se venden para, pues, digamos, en general proteínas. Entonces uno sí ve pacientes que consumen aparentemente proteínas con unas hipertrofias musculares importantes y con unos signos masculinizantes clínicos. Entonces mi comentario va a que, digamos, en la clínica, cuando tengamos ustedes endocrinos, internistas o en general todos, cuando tengamos pacientes que estén asistiendo al gimnasio, clínicamente miremos estos factores que son importantes para sospechar el consumo directo, que saben que lo están haciendo, o indirecto de productos porque no están controlados. Entonces es sospechoso que yo simplemente por consumir proteínas tenga unas características de este tipo. Y he tenido pacientes con hiperplasias suprarrenales por este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doc, no sé si usted de pronto puede ver si alguien más tiene algún comentario, la mano alzada. Sí, la doctora Lorena Sánchez tiene la mano levantada. Perdón, no, la había dejado levantada, pero era básicamente para hacer la pregunta con respecto a lo de la libido en la posmenopausia, que ya quedó pues claramente resuelto y nada, solamente no la había bajado y muchas gracias por la presentación. Listo. No hay más comentarios, Alex, ni manitos levantadas, pero sí felicitarte porque pienso que es un interés tuyo particular por, digamos que tu relación y tu conexión con los gimnasios. Me parece que es una fortaleza que uno tome los intereses particulares y los pueda llevar a la academia. Entonces me parece muy valioso que hayas tenido el interés en revisarlo y que hayas hecho una revisión, pues como que nos haya podido ampliar sobre todo el tema hoy en día preocupante, y siempre tener en mente cuando tengamos pacientes con exceso de andrógenos clínicos, porque nos ha pasado, estudiantes que le han comentado al profe en seminario, yo tengo estos síntomas de síndrome ovario poliquístico, pero además usuarias de gimnasio y consumidoras de proteínas, que hay que profundizar, como decía el doctor Héctor, que son esas proteínas. Entonces, siempre en el contexto del exceso de andrógenos, ya como una causa ahí que cada vez va tomando más relevancia, el uso de compuestos exógenos conocidos o no conocidos, derivados de esteroideos. Alex, muchas gracias. Luego, profe, muchas gracias a ustedes, gracias a todos los asistentes. Alex, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.